Bueno, como íbamos hablando, el operador diferencial es una transformación lineal que va del espacio de las funciones en el mismo espacio de las funciones. Bueno, ahí tenemos que ponerle algunas condiciones, pero básicamente va a ese espacio de funciones en el espacio de funciones, esos espacios vectoriales. ¿En qué consiste el operador diferencial? Básicamente el operador diferencial, como les digo, es una transformación lineal y entonces cuando yo aplico, ¿qué será, por ejemplo, el transformado de una función? ¿Qué será el transformado de una función? Esto será precisamente la derivada de la función. ¿Bien? En eso consiste. Por ejemplo, esto entre otras cosas nos permite reducir todo esto con alguna notación. Miren lo que estoy señalando acá. Tengo acá la derivada de y con respecto a x, lo estoy derivando después con respecto a x, es decir, tengo una segunda derivada de y con respecto a x. ¿Esto cómo lo puedo representar usando el operador diferencial? Simplemente así. La derivada de y con respecto a x, ¿qué es? Es el operador diferencial aplicado a y, ¿cierto? Es la derivada de y. Y ahora derivo con respecto a x, ¿esto qué es? El operador diferencial. Es decir, que acá estoy aplicando dos veces el operador diferencial a y, que lo puedo reducir simplemente así como d al cuadrado por y. Pero tengan en cuenta que este d no es constante, no es un operador. De hecho, en algunos casos uno podría escribirlo así, y tal vez podría ser mejor, d cuadrado evaluado en y, para tener en cuenta que precisamente es un operador, es una función, ¿bien? Y acá pues más o menos nos muestra cómo resumir esto para una derivada de orden n. Pues será d a la n por y. Esto, entre otras cosas, como les digo, cuando estemos resolviendo sistemas de ecuaciones diferenciales, nos va a permitir manipular mucho mejor el operador diferencial, ¿bien? Bueno, acá básicamente lo que muestran, en esta parte lo que muestran es que efectivamente es un operador lineal, ¿sí? Es decir, que mantiene las dos condiciones de linealidad. ¿A qué me refiero? Que el transformado de una suma es la suma de las transformaciones y que las constantes las puedo sacar de la transformación lineal, ¿bien? Entonces, esto muestra que es un operador lineal, muestra la linealidad, ¿vale? Bueno, acá más o menos nos muestra cómo cambiar una ecuación diferencial usando el operador diferencial. Pero como les digo, esto lo vamos a utilizar es en la sección 3.12. Cuando estemos allá, tal vez vamos a recordar algunas de estas cosas. Bueno, este teorema, acá empezamos con algunos teoremas muy importantes. Yo, como les dije la semana pasada, estas primeras secciones tenían mucha teoría. Y esa teoría, como también les dije y les vuelvo a decir, lo mejor es que usted vaya haciendo un resumen en su cuaderno de toda esta parte teórica. Acá igual la vamos a estar revisando, pero recuerden que, por ejemplo, en el examen, si pueden usar estos apuntes, sería bueno que ustedes los tuvieran ahí, ¿no? Entonces, veamos. Tenemos el principio de superposición de ecuaciones homogéneas. Entonces, ¿qué dice ese principio? Supongo que usted tiene una ecuación homogénea y usted identificó que hay un conjunto de soluciones. Es decir, tengo la función y1, y2 hasta yk. Tengo k soluciones de la ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Entonces, ¿cómo poder escribir una solución general? Una solución general. Resulta que la solución general la puedo escribir simplemente de esta manera, como una combinación lineal de las soluciones que ya identifiqué, es decir, una constante por la primera solución más una constante por la segunda solución, así sucesivamente hasta llegar a la késima solución. Esto va a ser una solución. Y una forma de demostrar esto de forma sencilla es usando el operador diferencial. Observen lo que está acá. Ese operador, bueno, acá lo llaman L. ¿Por qué? Piense que yo estoy evaluando en la ecuación diferencial, o sea, este L no es precisamente el operador diferencial. Básicamente piense que el L es la ecuación diferencial evaluada en Y. Entonces, estoy evaluando toda la ecuación diferencial en Y, ¿sí? Pero al evaluar toda la ecuación diferencial en Y, sustituyendo, será como, bueno, acá están tomando un caso particular de
de la suma de dos soluciones, y así se generaliza. Entonces, como es lineal, eso es lineal, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar las constantes y podemos separar el transformado de la suma en la suma de los transformados. Pero como ya hemos dicho que Y1 es solución y que Y2 es solución de la ecuación homogénea, ¿qué quiere decir que Y1 sea solución? Que la ecuación diferencial evaluada en Y1 satisface la ecuación diferencial, ¿cierto? Es decir, que eso va a dar 0. Y lo mismo para Y2. Entonces, por eso acá aparece que Y1 evaluado en L es 0 y Y2 evaluado en L es 0. Es decir, que L evaluado en Y, evaluado en Y también da 0. Y si L evaluado en Y también da 0, ¿qué quiere decir? Que Y es una solución de esa ecuación diferencial homogénea. Y así como se hace con dos elementos, con dos soluciones, se hace con las K soluciones, ¿sí? Es el teorema de superposición. Como les digo, el teorema de superposición básicamente, ¿qué nos permite hacer? Si usted logra de manera independiente identificar varias soluciones para una ecuación diferencial homogénea, entonces también, ¿quién será la solución general? La combinación lineal de esas soluciones que identificó inicialmente. ¿Bien? ¿Qué es una combinación lineal? Básicamente ponga los elementos, los multiplica cada uno por constantes y luego suma todos estos resultados. Así como está en esta partecita de acá. ¿Bien? Bueno, tenemos un colorario, pero realmente son cositas que no tienen tanta relevancia, pero vamos igual a ver. Por ejemplo, si yo tengo una solución, Y1, cualquier múltiplo constante de esa solución también va a ser solución. Y bueno, eso tiene bastante sentido porque si usted analiza simplemente la ecuación diferencial evaluada en C por Y1, donde Y1 es solución, entonces como es lineal, esto será igual a ¿qué? A C por L de Y1. Y como dije que Y1 era solución, es decir que esto va a dar C por 0. Recuerden que estamos hablando de ecuaciones homogéneas. Entonces, como es solución, L evaluado en Y1, la ecuación diferencial evaluada en Y1 da 0, y por lo tanto, como todo esto dio 0, puedo decir que C veces Y1 también es solución. ¿Qué es lo que dice el primer colorario? El segundo corolario dice lo siguiente: la ecuación diferencial lineal siempre posee solución trivial y igual a 0. Eso ya lo habíamos analizado arriba, ¿cierto? Arriba ya habíamos dicho que la ecuación diferencial homogénea, lineal, siempre, absolutamente siempre, admite la solución trivial. Posee una solución y es la trivial. Y la pregunta interesante, como les dije, es ¿cuándo tiene soluciones no triviales? Es decir, ¿cuándo puedo encontrar soluciones diferentes de la nula? Y eso, en eso nos vamos a concentrar por algún tiempo. Bien. Para poder hablar un poco de las soluciones de las ecuaciones diferenciales homogéneas, necesitamos hablar un poco de independencia lineal. Entonces, ¿qué? Vamos a tomar un conjunto, en este caso de funciones. Este concepto de independencia lineal también se mantiene para espacios vectoriales. Básicamente, ¿qué es un conjunto linealmente independiente? Observen, vamos a tomar una combinación lineal de las funciones, de los elementos en el conjunto, y lo vamos a igualar a 0. Recuerden que es una combinación lineal, por ejemplo, de estas funciones. Tome las funciones, cada una multiplíquela por una constante. Acá tenemos C1, C2, hasta Cn. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos esos resultados. Eso es una combinación lineal. Y ahora lo estamos igualando a 0. Esa combinación lineal igualada a 0. La pregunta es, ¿cuándo tiene esa solución? ¿Qué tipo de soluciones tiene esa ecuación, esa igualdad que estamos viendo ahí? Resulta que si cada una de las constantes es 0, entonces la ecuación se convierte en una entidad, ¿cierto? Se convierte en 0 igual a 0. Pénselo así, si C1, C2, cada uno de los C sub i es 0, entonces lo de la parte izquierda serán funciones multiplicadas por 0, es decir, todo eso va a dar 0. Entonces tenemos una solución. Pero lo interesante es saber cuándo tiene soluciones no nulas, ¿cierto? Cuándo tiene soluciones diferentes de 0. Supongo que usted tiene la función x y
Para poner un ejemplo sencillo, y tiene la función 3x. Y como les digo, vamos a hacer una combinación lineal. Entonces, a esta función le voy a poner una constante, vamos a llamarla C2. A esta función voy a ponerle una constante C1. Voy a ponerles suma y voy a igualar esto a 0. Pregunta, ¿qué valores deberían tomar C1 y C2 para que toda esa ecuación diera 0? Una solución es que C1 y C2 sean ambos 0. Perfecto. Pero, ¿qué otros valores hay? A ver, denme Que un par de C1 sea valores. menos 3. Que C1 sea menos Un 3. tercio y uno. Bueno, Y existen varios. C2 1. Por ejemplo, alguien dijo C1 sea menos 3 y C2 sea ¿quién? 1. Sea 1, ¿cierto? 1. C2 Menos un tercio. sea 1. O lo otro podría ser que C1 valga 1 y C2 valga menos un tercio, igual a 0. Pero lo que quiero que Sí. observen es que estoy buscando que existen constantes diferentes de 0, ¿cierto? Que hacen que la ecuación se satisfaga. Eso es lo que quiero preguntarme arriba. ¿Será que en qué casos existen constantes no nulas? ¿O será que siempre van a existir las nulas? Lo que pasa es que depende mucho de la naturaleza de las mismas funciones. A ver, ¿a qué me refiero? Piénselo de esta manera. Ahora vamos a poner otro par de funciones. Yo voy a poner la función, nuevamente voy a poner la función x y voy a poner la función, vamos a ponerle así, vamos a ponerle logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Estas dos funciones. Entonces, ahora lo mismo, yo voy a ponerle acá constantes. Voy a ponerle acá c y voy a ponerle k para no alargar mucho esto. Una vale c, la otra vale k. Bien. Y quiero que esto sea igual a 0. Entonces, ¿qué valores deberían tomar c y qué valores deberían tomar k? Ojo, para que esto fuera 0 todo el tiempo, porque claro, si usted me dice, no, cuando x valga, por ejemplo, esta primera función, tengamos que la imagen valga, qué sé yo, 5. O sea, pongámosle, x vale, vamos a ponerle que x vale 1. Si x vale 1, ¿cuánto es logaritmo natural de 1? 0. 0. Es decir, que yo podría decir que c vale 0, ¿cierto? Y que k, por ejemplo, toma cualquier valor. Vamos a ponerle que k vale 3. Si k vale 3, c vale 0 y x vale 1, ¿toda la ecuación da 0? Sí, porque el logaritmo natural de 1 da 0, por 3, 0. Y si x vale 0, vale 1 y c vale 0, me queda 0 por 1 más 3 por 0, todo da 0. Entonces uno podría decir, ah, pues hay estas dos constantes. No, señor, porque es que esto debe funcionar para todos los valores de x. Es decir, que si yo, por ejemplo, ahora le pongo x igual a 2, estas constantes me deben seguir sirviendo. Y de hecho, usted puede verificar que si hace que x valga 2, esto ya no da 0, ¿cierto? Si x vale 3, tampoco da 0. Entonces, esas constantes deben servir para cualquier valor de x, es decir, para cualquier valor en la función. Como sí pasaba ahorita, usted observe que cuando pusimos x y 3x, ustedes hallaron unas constantes que eliminaba todo eso, ¿cierto? Y no importa qué valor le dé usted a x, sigue siendo 0. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces Pero aquí veamos, en ese ejercicio podríamos poner, digamos, como constante 1 menos 1 y la acá la podríamos poner como Euler. pero igual que pasaría con Euler. O sea, si la constante la ponemos, digamos, menos 1, este me queda menos x. Y acá le pongo más e por el logaritmo natural de x. Eso no me da nada. Ah, uy. No, profe. Porque ojo que no es e a la logaritmo natural. No puedo hacer eso. La constante está multiplicando la función. ¿Sí? Bueno, Machete, machete. tener cuidado con eso, tener cuidado con eso y tener esto claro, ¿no? O sea, las constantes deben funcionar para cualquier variación de x. Entonces, por eso veamos lo que dice Un, acá.
Yo puedo manejar esa igual, digamos, eso como una igualdad, digamos, sumando constantes, no No, multiplicándolas. no. Las constantes van multiplicando las funciones, no las van sumando. Las constantes deben ir multiplicando las funciones, porque eso es la combinación lineal. Toma usted los objetos, multiplica por constantes y luego suma los resultados. ¿Sí? Esa es la combinación lineal. Entonces, ¿qué es un conjunto linealmente independiente? Como les digo, voy a hacer una combinación lineal igualada a cero, ¿sí? Y voy a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Ojo, si existen constantes diferentes de cero, de manera que esta ecuación se cumpla para todo x en el intervalo. Para todo x en el intervalo. Es decir, el conjunto de las funciones x, 3x, es un conjunto que es linealmente dependiente. En adelante simplemente lo vamos a llamar LD. Un conjunto LD. Linealmente dependiente. ¿Bien? Pero ahora dice, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente. A ver, vamos a entender qué es linealmente independiente. Plantea usted la combinación lineal igualada a cero. Si usted puede encontrar que existen constantes diferentes de cero que hacen que la combinación lineal dé cero, como en este caso de las funciones x y 3x, podemos encontrar esas constantes, por ejemplo, menos 3 y 1, entonces decimos que es linealmente dependiente. Si no es posible encontrar esas constantes, es decir, no existen esas constantes diferentes de cero, de manera que esa combinación lineal siempre se haga cero para todo x en el intervalo, si no existen esas constantes, decimos que el conjunto es linealmente independiente. Bien, es linealmente independiente. De momento tal vez usted pensará, bueno, pero yo podría acá tal vez echarme toda la tarde tratando de buscar las constantes, pero no hay certeza de que el hecho de que yo no las haya encontrado no significa que no existan, ¿cierto? Entonces ese problema inicialmente es un problema teórico que se plantea y tiene esas dificultades, ¿no? No sabemos inicialmente cómo poder decir si en general existen o no esas constantes. En algunos casos, como en el caso de la función x y 3x, es fácil, porque se puede ver qué se puede hacer. Pero, por ejemplo, si tengo x y logaritmo natural de x, no es nada fácil pensar si existen o no existen. Al principio uno podría decir no existen, pero es posible que existan algunas constantes bien específicas, ¿bien? Es posible, no estoy diciendo que existan. Entonces, ¿cómo poder determinar si eso es así o no es así? Entonces, para eso vamos a conocer lo siguiente. El Groskiano. El Groskiano. ¿Qué es el Groskiano de un conjunto de funciones? Entonces, el Groskiano de un conjunto de funciones, vamos a poner en la primera línea a las funciones. Observen. En la primera línea voy a poner las funciones f1, f2 hasta fn. En la segunda línea, ¿qué voy a poner? Las derivadas. Las primeras derivadas. Y así voy aumentando. De modo que en la enésima línea, en la enésima fila de esa matriz, voy a poner la derivada de orden n-1. Finalmente, con todo eso, ¿qué voy a calcular? El determinante de esa matriz. Si el determinante de esa matriz, entonces, bueno, eso es el Groskiano. El Groskiano es el determinante de esa matriz. ¿Qué matriz? Primera fila voy poniendo todas las funciones y a medida que voy bajando voy derivando cada una de las funciones. ¿Bien? Eso es el Groskiano. El Groskiano nos ofrece un criterio para poder decidir si ese conjunto de funciones es LI, linealmente independiente, o LD, linealmente dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Que este conjunto de funciones, miremos ahora el teorema, criterio para que sea linealmente independiente. Tenemos el conjunto de funciones, son n soluciones de una ecuación diferencial. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el Groskiano de esas soluciones. Si el Groskiano es diferente de 0 para toda x en el intervalo de definición,
entonces decimos que el conjunto de soluciones es linealmente independiente. Si el Gaussiano se hace 0, así sea para un valor, no podemos decir que el conjunto es linealmente independiente. ¿Bien? Debe hacerse diferente de 0 para todo x en dicho intervalo. Si eso ocurre, entonces el conjunto es LI. Esto nos ofrece una herramienta buenísima, porque ahora sí, por ejemplo, podemos calcular el Gaussiano. A ver, calculemos el Gaussiano de x y logaritmo natural de x. ¿Cuál es el Gaussiano de x y logaritmo natural de x? Bueno, vamos a ir calculando este determinante. Primero pongo las funciones x y logaritmo natural de x. Y en la segunda, la derivada. La derivada de x, 1. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Y voy a calcular el determinante de todo esto. ¿Cómo queda el determinante? Multiplico la diagonal principal, da 1, ¿cierto? X por 1 sobre x, menos multiplico la diagonal secundaria, que es logaritmo natural de x. ¿Bien? Y ahora calculo esto. Pregunta, ¿esto que está acá es diferente de 0 para cualquier intervalo? Es decir, ¿hay algún momento donde el logaritmo natural se hace 1? ¿Hay algún momento donde el logaritmo natural se hace 1? Si eso lo hay, entonces en ese intervalo las funciones no son linealmente independientes. Bueno, vayan pensando un poco en esto, que ya se terminó otra vez el tiempo. Voy a finalizar la llamada y los vuelvo a contactar.